Saludos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que no es para nada una lectura cómoda. Es un golpe directo, Un testimonio desde las entrañas de una ciudad. Estamos hablando de Borracho estaba pero me acuerdo, las memorias de Víctor Hugo Vizcarra. Y creo que hay que aclararlo desde el vamos. Esto no es ficción. Es la vida misma transcrita desde los márgenes más duros de La Paz, en Bolivia. Y esa es la distinción clave, ¿no? Vizcarra no es un antropólogo que va a un lugar a observar un mundo que le es ajeno. Él es la voz de ese mundo. O sea, sus fuentes no son libros ni entrevistas, son sus propias cicatrices, sus recuerdos, empapados en alcohol y en frío. Él narra desde el centro del abismo. El mundo de los ladrones, los niños de la calle, de todos aquellos que la sociedad, prefiere olvidar. Totalmente. Entonces, la gran pregunta que queremos explorar hoy es, ¿cómo logra Vizcarra transformar su propia historia, que es tan personal y tan brutal, en un retrato universal de esa parte olvidada de la sociedad? Vamos a meternos en su infancia rota, en cómo empieza en la calle y en el papel que juegan el alcohol y la corrupción en todo este ecosistema que él describe. El libro te agarra del cuello desde la primera línea. O sea, arranca con una frase que es una sentencia: nací viejo. Mi vida ha sido un tránsito brusco de la niñez a la vejez, sin términos medios. Es que no te da respiro. De inmediato te sitúa en una vida donde no hubo espacio para la inocencia. Es una declaración de principios, totalmente. Con esa frase, Vizcarra dinamita la idea romántica de la infancia. Para él no hubo juegos, no hubo protección, y la raíz de todo esto, como él mismo la describe, es la figura de su madre. Es una de las representaciones más complejas y aterradoras de todo el libro. Es que es una paradoja escalofriante, ¿no? Por un lado, nos pinta la imagen de una mujer extremadamente devota, de ir a misa todos los días. Sí, de confesarse, de comulgar. Exacto. Pero en casa, esa misma mujer se transformaba. Él usa una frase terrible, dice que padecía una especie de mal de rabia. Y al poner esas dos imágenes juntas, la piedad en público y la brutalidad en privado, Vizcarra nos está diciendo algo fundamental desde el inicio. Nos dice que las instituciones de la moralidad, como la Iglesia, no significan nada frente a la crueldad que ocurre a puerta cerrada. Está sentando las bases de un tema que va a recorrer todo el libro, el fracaso absoluto de cada institución que se supone debe proteger. Y empieza por la más básica de todas. La familia. La familia. Hay una escena en el libro que, honestamente, tuve que parar de leer un momento para poder procesarla. Es cuando cuenta que, siendo un niño de unos 12 años, sacó 20 pesos de la caja de su madre. El castigo es que es difícil hasta describirlo. Le amarró las manos, las roció con alcohol de quemar y les prendió fuego. Uf. Y él lo cuenta así, con esas palabras. Dice, de no haber sido por uno de los caseros que entró, me hubiera quemado los pies y quién sabe si hasta la conciencia. Este evento no es solo una anécdota de maltrato, es el punto de quiebre. Lo que para cualquiera sería el trauma que define su vida, para él se convierte en el catalizador para huir. La violencia en casa es lo que literalmente lo empuja a la violencia de la calle. Y cuando uno piensa que nada puede ser peor, llega su primer arresto. Después de ese episodio, se escapa con dinero que le roba a su padrastro. Y es su propia madre la que lo encuentra y lo engaña, diciéndole que lo va a llevar al cine. Claro. Pero en lugar de eso, lo entrega en la Dirección de Investigación Nacional, el DIN. Donde para colmo de la perversión, su padrastro era comisario. Y es él quien ordena a los agentes que le den la paliza brutal. Aquí vemos cómo se derrumba el segundo pilar de la sociedad, la policía. Lejos de ser un refugio, la ley se convierte en una herramienta para seguir con el abuso doméstico. Es el Estado. Es el Estado validando y ejecutando la violencia familiar. Es una inversión total de los roles. Y lo más increíble es a quién encuentra como figura de protección en ese lugar. No es la autoridad, no es su familia, son los otros presos. Exactamente. Él narra que el propio Gilacata, que era el jefe de la celda, se compadeció al ver su cuerpo de niño todo hinchado y amoratado. Cuenta que los otros delincuentes, gente curtida, lloraban maldiciendo a la mujer que, habiéndome parido, permitió que me tratasen así. Es una ironía devastadora. La única muestra de humanidad que recibe viene de los criminales, de los que la sociedad ya desechó. Entonces, uno esperaría que al alejarse de su madre, de su padrastro,
Al pasar a la tutela de su padre biológico, las cosas mejorarían. Pero ese rescate nunca llega, ¿verdad? No, para nada. La relación con su madrastra también es muy conflictiva y tras otra pelea, a los 12 años, toma una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Elige la calle. Ya no como una huida temporal, sino como su hogar definitivo. Y es ahí donde su narración adquiere una dimensión casi física, ¿no crees? Sí, describe el frío de La Paz de una manera que te cala los huesos mientras lees. No es solo el clima, es casi una fuerza maligna, un personaje más en la historia. Hay una frase increíble que dice: parece que el frío se encarniza con los que nada tienen. Es una observación brillante. El frío no es democrático, ataca al que está desprotegido. Y esta descripción es crucial para entender el papel del alcohol en su mundo. Para Vizcarra y sus compañeros, el alcohol no nace como un vicio o como una búsqueda de placer. Nace como una necesidad. Es medicina. Es combustible para poder soportar la noche. Él lo dice de forma muy explícita. Creo que yo aprendí a beber más por necesidad que por vicio. Porque cuando todo está cerrado en la madrugada de La Paz, lo único que queda abierto, la única luz, es la de una cantina. Es el único refugio contra un frío que, como él dice, penetra hasta los huesos. Y si la calle es la universidad de la supervivencia, el siguiente paso en su educación es el patronato de menores, otra institución fallida. Lejos de ser un centro de rehabilitación, él lo llama directamente una escuela de delincuentes. O sea, es un lugar donde el Estado encierra a los niños para, en la práctica, enseñarles a ser peores. Las historias que cuenta de allí son de una crueldad sistemática. Describe el caso de La Ángela, un interno homosexual al que la policía, antes de llevarlo, le había echado alcohol de quemar en los ojos. Dentro del patronato era abusado por todos. Como una rutina aceptada. Exacto, como una rutina. Y no es solo la violencia entre los internos. La corrupción de los responsables es la que alimenta todo ese sistema. Narra el caso de un chico, Guillermo, que se atrevió a denunciar que la directora se robaba la comida de ellos. El castigo fue tan brutal que lo dejaron con una lesión permanente en la rodilla. El mensaje era clarísimo: no te metas con el sistema. Es que el sistema está diseñado para corromper. Hay un momento en que uno de los guardias, los regentes, le confiesa a Vizcarra que ellos prefieren que los internos tengan relaciones homosexuales entre ellos. Sí, lo recuerdo. Y la razón, para que no piensen en escapar. O sea, fomentan el abuso como un mecanismo de control. Si conectamos esto con el panorama general, lo que Vizcarra denuncia es un entorno donde la negligencia es la norma y el abuso es la herramienta. Los niños no se rehabilitan. Aprenden a navegar un mundo de depredadores, volviéndose ellos mismos más duros, más desconfiados, más violentos. El patronato no los salva de la calle, los gradúa con honores para la vida criminal. Y el epicentro de esa vida adulta en los márgenes, el corazón de su universo, son las cantinas. El libro es casi un mapa sentimental y etílico del bajo mundo de La Paz. Y no habla de ellas como simples bares. No, son mucho más. Son mucho más. Son ecosistemas completos, cada una con su propia personalidad, sus reglas no escritas, su propia fauna, como él la llama. Son refugio, son escenario de tragedias y son centro de operaciones, todo a la vez. Menciona el Callejón Tapia, que fue como su bautizo de fuego a los 16 años, probando los tragos más fuertes. Pero luego describe lugares que parecen sacados, de verdad, de una pesadilla. Por ejemplo, el Averno. El Averno es fascinante. El nombre ya te lo dice todo. Pero lo increíble es que el dueño había decorado las paredes con escenas de la Divina Comedia de Dante. Imagina ese escenario. Gente bebiendo hasta perder el conocimiento, rodeada de imágenes del infierno. Era un lugar famoso por las peleas y por sus personajes como un tal Braulio el Pegabonito, que al parecer era un especialista en asaltar policías borrachos. Y la cosa se va poniendo más y más oscura. Habla de las carpas, una cantina que él califica de mala muerte, y donde, según cuenta, vio morir a varias personas en riñas. Pero ni siquiera ese es el último peldaño. El lugar más extremo que describe tiene un nombre que es, bueno, lo dice todo: el cementerio de los elefantes. Ese nombre es demoledor,
porque no es un apodo casual, es descriptivo. No era un lugar al que ibas a tomarte unas copas. Era un lugar al que la gente iba explícitamente a beber hasta morir. ¿Y qué nos dice sobre ese mundo el hecho de que exista un lugar así? No solo como un bar, sino como un destino final reconocido. Nos habla de un nivel de desesperación absoluto. Es el punto final del abandono social. Ya no hay esperanza, no hay futuro, no hay nada. Estas no son personas buscando una fiesta. Son personas tan golpeadas por la vida que el único acto de voluntad que les queda es elegir el método de su propia aniquilación. Y lo más siniestro es que hay alguien que lucra con ello. Vizcarra cuenta que la dueña les cerraba la puerta con candado. ¿Con candado? Con candado, para que, si se arrepentían en medio de la borrachera, ya no pudieran salir. Es la mercantilización de la desesperanza. Y en todos estos lugares hay una presencia constante, un actor que siempre está ahí, la policía, pero no para poner orden. Para nada. La policía en el relato de Vizcarra es un depredador más dentro de ese ecosistema. Él describe cómo los carabineros no patrullaban para prevenir el delito, sino para cobrar su parte de los robos que ocurrían en las cantinas. Eran socios del crimen. Si un ladrón robaba un reloj, el policía se acercaba a exigir su porcentaje. Y también para ejercer un poder sádico y sin consecuencias. La anécdota que cuenta sobre una mujer que dormía en la calle es quizá una de las más brutales del libro. Unos carabineros borrachos la encontraron y, por pura crueldad, le introdujeron un palo de escoba en la vagina. Ese tipo de relatos, contados sin adornos, sin melodrama, con una frialdad casi periodística, es lo que le da al libro su poder inmenso. No hay un intento de victimizarse. Es un esto es lo que pasaba, esto es lo que vi. Muestra a las fuerzas del orden no como protectores, sino como la peor amenaza, operando con una impunidad total en ese submundo que la sociedad respetable ha decidido ignorar. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué es lo que nos queda? Borracho estaba, pero me acuerdo, es mucho más que el diario de un alcohólico. Es un acto de memoria radical. Es darle un nombre, una cara y una historia a personas que, para las estadísticas y para la sociedad, son invisibles, anónimas, desechables. Vizcarra no pide compasión, exige reconocimiento. Dice, existimos, esta es nuestra realidad. Es un documento social, escrito desde adentro, a través de la lente de su propia vida, que es un catálogo de fracasos institucionales. Nos muestra la hipocresía de una sociedad que predica una moral mientras abandona a sus miembros más frágiles. Exacto. Expone el ciclo vicioso que conecta la pobreza, la violencia familiar, el alcoholismo y la delincuencia. Y lo hace con una honestidad brutal, sin adornos. No hay héroes ni villanos puros. Hay sobrevivientes. Su prosa es directa, cortante, forjada en la calle. No le interesa la literatura preciosista. Le interesa la verdad cruda. Nos deja una visión sin filtros de una realidad que, aunque su libro ya tiene décadas, sigue resonando hoy en día. Las formas pueden haber cambiado, pero la existencia de esos márgenes, de esa gente olvidada por el sistema, sigue siendo una realidad en muchas de nuestras ciudades. Y ahí es donde creo que reside la pregunta final que nos deja esta obra. Vizcarra, contra todo pronóstico, se convirtió en la voz de los sin voz de su tiempo y de su ciudad. Se apropió de la narrativa y contó su propia historia, nuestra historia. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿quiénes son los narradores invisibles de nuestras ciudades hoy? ¿Qué historias se están desarrollando ahora mismo en los márgenes de nuestra propia sociedad que, por comodidad o por indiferencia, estamos eligiendo ignorar?